Bienvenidos a otra reunión de nuestra acostumbrada cátedra doctora María Candelaria Domínguez Guillén. En esta oportunidad, bueno, hemos invitado al profesor Fernández para que nos dé una ponencia sobre unas aplicaciones o unos comentarios de una reciente jurisprudencia. Todo dentro del marco del derecho civil, que lo hemos abordado desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de las nuevas tendencias legislativas, desde el punto de vista de la doctrina que se ha creado recientemente, y ahora vamos a abordar un aspecto que también es fundamental para todo profesional del derecho, que es justamente la jurisprudencia y esas nuevas tendencias que van surgiendo continuamente. En este caso, quiero presentar al profesor Sacha Fernández, quien es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una especialización en Derecho Procesal y una también en Derecho Internacional Económico y de la Integración. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Cátedra de Derecho de Obligaciones, Civil 3, y también ha impartido docencia a nivel de posgrado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, una actividad telemática o un diplomado que se llama Derecho Procesal Telemático, para ser más exacto. Y bueno, miembro también del Instituto Venezolano de Derecho Procesal. Entonces, bueno, con este breve preámbulo, quiero cederle la palabra al profesor Sacha Fernández para que nos dé sus comentarios sobre esta interesante sentencia que ha surgido recientemente y que, bueno, invito a la colectividad a que le haga seguimiento porque en verdad que recientemente han habido muchas cosas interesantes que obviamente ameritan de una crítica sosegada, reflexiva sobre los aspectos positivos y también negativos que la misma trae en el foro. Profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Edison. Bueno, la idea es, como bien señalabas tú, hacer unos comentarios a esta sentencia de la Sala de Casación Civil relativa a reciente data, como es la sentencia número 755 o 000755 del 12 de diciembre del 2022, es decir, ya finalizando el año pasado. Allí esa sentencia hace una afirmación en donde indica que toda demanda o las demandas de cumplimientos de contratos relativos a los contratos de opción a compra-venta se deben considerar no ya, como venía señalando anteriormente, la misma sala de casación civil y la sala constitucional como derechos personales, sino que la va a considerar o la va a catalogar o va a estimar que se refieren a obligaciones o están vinculados a derechos reales. Y al ser así, esto va a tener una repercusión o una influencia en lo que tiene que ver con el periodo para la prescripción del derecho y poder ejercer las acciones derivadas del mismo. Si consideramos que son acciones personales, la prescripción va a ser decenal, y si, por el contrario, consideramos que son reales, como lo está señalando en esta sentencia la Sala de Casación Civil, se va a estimar que la prescripción ya es veintenal. Así lo establece el artículo 1977 del Código Civil venezolano. Creo que deberíamos comenzar como por tratar de dilucidar o entender qué vamos a comprender nosotros por acciones reales y acciones personales para aplicar a uno u otro esa prescripción, ya sea decenal o sea veintenal. Observamos que en las acciones reales no hay una obligación de una parte en particular. ¿A qué me quiero referir yo con esto? O para precisar mejor lo que quiero explicar o quiero decir. Acá lo relevante es la relación del demandante con la cosa, no con la persona. Al ser eso lo que se debe destacar, lo que tiene preeminencia, independientemente de las obligaciones que tenga la parte contraria de esa relación contractual, lo que va a preponderar en este vínculo jurídico y en esos nexos jurídicos que se van a generar va a ser el aspecto real vinculado del sujeto demandante con y en su relación con la cosa.
Para este tipo de derechos observamos lo que tradicionalmente se dice como el usufructo, el uso, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la habitación, entre otros, donde el vínculo es del sujeto con la cosa directamente. Aquí lo que se busca es la cosa en particular y no el vínculo de relación que se tenga con el otro sujeto o con la otra persona contraparte que puede estar dentro de esa relación jurídica. ¿Ok? Acá lo que se busca es el cumplimiento de una determinada obligación vinculada con la cosa. A diferencia, en lo que tiene que ver con las acciones reales, aquí sí demanda una obligación contraída por las partes. O sea, aquí ya no es el vínculo directo del sujeto con la cosa, sino entre las partes que suscriben el contrato. Ahí cobra entonces importancia y mayor relevancia lo que viene siendo la existencia del contrato, la inexistencia del contrato, su nulidad, su rescisión, su resolución, su cumplimiento, su incumplimiento. ¿Okay? En cuanto a la otra parte, vinculado a ese contrato que se tiene suscrito. Con independencia de si se pretende o no posteriormente una traslación y transmisión de la propiedad de ese bien que puede ser objeto del contrato que suscribieron las partes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sea que se derive de una relación contractual o de una relación extrajudicial, esto está vinculado, relacionado principalmente con obligaciones de hacer. Es decir, la otra parte tiene que efectuar, tiene que hacer algo para que se considere que se ha cumplido con el contrato que se ha suscrito. ¿Ok? Acá la Sala de Casación Civil, en este fallo que estamos comentando, el 755 del 12 de diciembre de 2022, señala que, como mencioné hace un rato, al tratarse estos contratos de opción a compra-venta vinculados a inmuebles y al ser el inmueble un bien real, debe estimarse y debe considerarse que se tratan entonces de contratos que reflejan acciones reales y por lo tanto la prescripción va a ser de 20 años. Frente a esta afirmación nueva que está haciendo la Sala de Casación Civil, tendremos entonces, además de haber hecho esa distinción previa que hicimos ahora, tenemos que tomar en consideración la sentencia vinculante de la Sala Constitucional número 878 del 20 de como Panadería Cesta de los Panes, en las cuales la Sala Constitucional realizó un análisis y un estudio de lo que debe considerarse los contratos de opción a compra-venta y su naturaleza y la manera de cumplirse. Señalo que esta sentencia de la Sala Constitucional es vinculante a diferencia de la sentencia de la Sala de Casación Civil, que no es vinculante, simplemente es orientadora de los criterios de los jueces de instancias inferiores, tal como señala el CPC y el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Qué observamos aquí con esta sentencia de Panadería Cesta de los Panes? Nos dice que aquí vamos a hablar de lo que tiene que ver con obligaciones de hacer. ¿Cuál es esa obligación? Y obligaciones de dar. Las obligaciones de dar, ¿cuáles vienen siendo las obligaciones de dar? Bueno, dar la cosa o dar el dinero. Todo esto va a depender si estimamos que estamos hablando o nos estamos refiriendo a obligaciones de tipo unilateral o bilateral. Por otra parte, estaría la obligación de hacer. ¿Y cuál sería la obligación de hacer? Bueno, firmar el documento posterior de venta definitiva o realizar las gestiones pertinentes para poder celebrar ese contrato posterior de venta definitiva. De allí la relevancia de que veamos si se trata de contratos unilaterales o bilaterales y la naturaleza además contractual de este tipo de negociaciones jurídicas que suscriben entre las partes. Entonces, en este caso observamos que la Sala Constitucional, tratando de evitar y eliminar esas confusiones que señalan esa sentencia, asistido desde otrora tiempo en
la Sala de Casación Civil, en cuanto a lo que se debe considerar contratos de opción a compra-venta, empieza a realizar una serie de análisis y de consideraciones en relación a estos distintos tipos de contratos que se pueden efectuar vinculados a un inmueble y la manera en que se puede exigir o no el cumplimiento de las mismas. Así observamos entonces que señala que podemos tener unos contratos preparatorios donde nos podemos conseguir con los contratos preliminares o las promesas. También nos indica en un primer lugar que debemos entender los contratos preliminares como contratos que precaveen una negociación futura, ¿verdad? Son instrumentales, están vinculados con el pactum contraendo de esa negociación posterior. Y este tipo de contratos preliminares pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. En esos contratos unilaterales, se puede poner fin a esos mismos contratos por cualquiera de ambas partes sin tener una consecuencia jurídica de firmar el contrato posterior, sino asumir las responsabilidades por la terminación de ese contrato. Por eso se suelen colocar allí cláusulas penales y algunas veces se colocan arras también para una especie de compensación de cualquier daño o perjuicio que se pueda ocasionar por la no celebración posterior o el incumplimiento de ese contrato preliminar que se está celebrando. En Venezuela no tenemos un artículo específico que hable sobre los contratos preliminares, pero lo más cercano que nosotros tenemos sería el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, que guarda inspiración en unos artículos del Código Civil Italiano de 1942, que habla de los contratos preliminares. Entonces, ¿qué observamos de estos contratos preliminares? En ellos va a regir el principio de la consensualidad, también en las promesas, ya sean unilaterales o bilaterales, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y al regir allí o aplicarse el principio de la consensualidad, tiene que el juzgador observar lo que realmente desean las partes al celebrar ese contrato, ¿verdad? Cuando observamos eso, vemos que estos contratos preliminares pudiesen ser novados, pudiesen ser modificados, pudiesen ser extinguidos o finalizados por la voluntad de las partes y ponerle de esa manera fin a ese contrato preliminar vinculado a ese inmueble sobre el cual se pretendía obtener algún tipo de venta por una parte y adquisición por la otra. En este tipo de contratos se suele dar un anticipo del dinero que la misma Sala Constitucional señaló en esa sentencia. Si es más allá del 50%, ya no debería considerarse como un contrato preliminar, sino como una venta propiamente dicha por exceder un monto razonable para esa negociación preliminar. A veces en los contratos preliminares también se permite la ocupación anticipada del inmueble porque está precaviendo ese contrato ulterior o posterior futuro que se va a celebrar. ¿Qué va a significar o qué van a implicar estos contratos preliminares unilaterales o bilaterales? Bueno, que en ese contrato que se tiene que celebrar posteriormente, hay que efectuar una nueva manifestación de voluntad donde las partes o una de las partes termina de darle cumplimiento a ese contrato posterior que se iba o que se debe celebrar en base a ese contrato preliminar o preparatorio que se había efectuado entre las partes. Por lo tanto, no se trata del contrato preliminar de una venta. ¿Ok? Se debe verificar entonces si se producen las condiciones, si se cumplieron con los requisitos establecidos en ese contrato preliminar para suscribir posteriormente ese contrato ya sí definitivo de compra-venta. Mientras eso no ocurra, simplemente lo que existe acá es una obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación de hacer? La firma de ese contrato posterior que sí va a implicar
la venta del inmueble. Si lo entendemos así, la sentencia de la Sala de Casación Civil que estamos analizando en este momento dice que se debe considerar que se trata de acciones de tipo real y prescriben a los 20 años porque lo que está involucrado es un derecho real y es un inmueble. Pero como acabamos de observar y acabamos de señalar, en los contratos preliminares vinculados a las ventas, compras, ventas de inmuebles, no está involucrado el bien inmueble en sí mismo, sino lo que está involucrado o lo que se realiza a través de esos contratos preliminares, unilaterales o bilaterales, es la intención o voluntad de las partes de suscribir un contrato posterior o ulterior en el cual sí se va a transferir o se va a trasladar la propiedad de ese bien inmueble. Una vez visto esto, vamos a ver entonces lo que vienen siendo las promesas preliminares, anteriores, a las promesas preparatorias, ¿verdad? Ya sean promesas unilaterales o bilaterales, vinculadas con los bienes inmuebles. La Sala Constitucional, en esa sentencia de Cesta de los Panes, la 878, nos busca dejar en claro también a todos nosotros que tenemos una confusión a lo que nosotros llamamos contratos de opción a compraventa. Confusión que parece que todavía subsiste en las sentencias que dictan las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo la Sala de Casación Civil, porque nos dice lo que nosotros solemos llamar contratos o opciones de compra-venta no son la verdadera no es el verdadero contrato de opción a compraventa, porque el verdadero contrato de opción a compraventa viene siendo la promesa unilateral que ya vamos a explicar a qué se refiere. Lo que nosotros solemos llamar contrato de opción a compraventa realmente son estas promesas bilaterales de las que hablamos, estas promesas bilaterales, no, estos contratos preliminares bilaterales que mencionamos hace un rato. Eso es lo que nosotros solemos llamar contratos de opción a compraventa, que no es el verdadero contrato de opción a compraventa o lo que se ha entendido como el contrato de opción a compraventa, sino que son contratos de promesas bilaterales, porque el contrato de promesa unilateral es el que realmente la doctrina ha señalado en base a su naturaleza, a sus elementos y sus requisitos, es lo que realmente se debe considerar como el contrato de opción a compraventa. ¿Qué observamos en estas promesas unilaterales de compraventa sobre bienes inmuebles? Para que este tipo de contratos puedan considerarse una venta como tal, debe existir previamente en ese mismo contrato un consentimiento recíproco. Una de las partes se compromete a vender y la otra se compromete a comprar, con la particularidad que de estas partes contratantes, solamente una es la que se encuentra realmente obligada a dar cumplimiento al contrato de manera irrevocable. Es decir, una vez se manifiesta la voluntad a través de ese contrato de promesa unilateral, ya no puede ser revocada esa voluntad manifestada, salvo que se demuestre vicio en el consentimiento, obviamente. ¿Quién es esa parte que se obliga de manera irrevocable? El vendedor. El vendedor en este tipo de contratos del inmueble es el que se obliga a vender a el comprador si éste, con posterioridad al cumplirse el término, el lapso establecido para que se proceda al perfeccionamiento del contrato, da también su manifestación de voluntad de comprar. ¿Qué observamos aquí? Que no se trata entonces de una condición potestativa del adquirente del inmueble, porque eso sería nulo de conformidad con el artículo 1202 del Código Civil, sino que se trata de un derecho potestativo. ¿Okay? Por lo tanto, esta promesa unilateral no produce efectos reales, porque va a estar a la espera de si el adquirente, el comprador, manifiesta o no su voluntad de adquirir.
Sí, y recordemos que el vendedor no puede revocar esa voluntad. Por lo tanto, podríamos ver esto como una especie, que hay una especie de obligación de no hacer o de abstenerse a impedir que se pueda dar el perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, en este tipo de contratos de promesas unilaterales no se demanda el cumplimiento del contrato, sino que se pide el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Al ser así, observamos que este tipo de sentencias suelen ser declarativas. Y la sentencia va a servir, si manifiesta el adquirente su voluntad de cumplir, simplemente de ser un instrumento documental de esa venta que ya se perfeccionó al momento que se manifiesta la voluntad del adquirente de tener el inmueble. Por lo tanto, en este caso, no haría falta la suscripción de un contrato posterior o ulterior, sino que ya a través de esta sentencia, si no se da el cumplimiento voluntario de la parte que ofreció el inmueble en venta, pasaría entonces esta decisión judicial a sustituir ese documento que no se quiere firmar, a diferencia de los contratos preliminares, donde lo que sustituye la decisión es la voluntad de la parte que se niega a cumplir con el contrato establecido. Siendo esto así, ¿qué podemos observar? Que existe esa confusión en esa sentencia que de manera muy breve, muy concisa, hace esa asimilación de las acciones derivadas de cumplimiento de contratos de venta de bienes inmuebles a los derechos reales, porque como estamos observando aquí, no se trata de derechos reales, sino que se trata de obligaciones de carácter personal, donde la Sala Constitucional, reitero una vez más, en esa sentencia vinculante, señala claramente que tanto en las promesas bilaterales como en los contratos preliminares bilaterales no está involucrado el derecho real, y también en estas promesas unilaterales que sí vienen siendo lo que realmente son el contrato o son la compra-venta, tampoco estaría involucrado un derecho real. Habrían son obligaciones de hacer en principio u obligaciones de dar. Por lo tanto, frente a esto, consideramos o considero de manera personal que hubo un error en la interpretación efectuada por la Sala de Casación Civil en cuanto a los efectos que va a producir esa demanda de cumplimiento de contrato de venta u opción de venta, que realmente se trata de un contrato preliminar bilateral de ese bien inmueble. Siendo así, no se le sería aplicable la prescripción veintenal, como señala ahora la Sala de Casación Civil, sino que lo pertinente sería aplicar la prescripción decenal, porque estamos hablando de obligaciones de tipo personal de materia contractual y no es un vínculo, no es una relación directa de los sujetos con el bien real o con el bien inmueble en este caso, como señalamos al principio de la exposición. Edison, no sé si hay algún tipo de pregunta o alguien quiere hacer algo más. Ya vamos a chequear ahorita en la plataforma de YouTube si hay preguntas. Pero, profesor, ya que hemos visto que usted siempre está muy pendiente de la jurisprudencia, quería comentarle dos cosas. Primero, bueno, viendo que la Sala de Casación Civil ha tenido recientemente una nueva composición a través de la elección de nuevos magistrados por todo ese proceso que se llevó a cabo a raíz de las reformas que se hicieron a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted podría atreverse a hacer un balance de si ha sido positiva estas nuevas decisiones que se han dictado recientemente, vamos a decir, el año pasado y en lo que va? Porque sí he notado una cierta celeridad en la resolución de algunos casos,
pero también he visto muchas sentencias polémicas y algunas hasta censurables, que siempre las ha habido, obviamente, siempre ha habido, al menos de este Tribunal Supremo de Justicia, desde que surgió con la Constitución y muchas sentencias que permitieron que se llevara los procesos constituyentes, etcétera, siempre han sido polémicas, pero hablando del tema estrictamente de la Sala de Casación Civil, que en principio pues, decimos que es una sala que no es política por naturaleza, ¿podría darnos un balance en su opinión, si ha sido positiva la doctrina que ha emanado de esta sala? Bueno, vamos a comenzar con aspectos que yo considero que son positivos de la sala. De lo positivo, creo que han buscado o han tratado de darle una especie de continuidad a lo que tiene que ver con la telematización del proceso judicial. Eh, el que busquen o propendan que se apliquen estos mecanismos informáticos para que el proceso sea más célere, expedito, imparcial, creo que es positivo. Sin embargo, siempre eso se tiene que hacer con mucho cuidado, buscando no vulnerar el ordenamiento jurídico, proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin que por tratar de lograr esos avances y ese progreso y esa celeridad dentro de los juicios, sin querer se proceda o se incurra en violaciones más bien constitucionales y se generen lesiones. Ahora, ¿qué considero yo que pareciera ser preocupante para tomar en consideración? Que da la impresión que no existe una memoria histórica y continua en cuanto a lo que ha sido el progreso de las distintas instituciones jurídicas, no solamente de la Sala de Casación Civil, sino a veces también de las otras salas. Como bien señalabas tú, hay sentencias polémicas, como salió una sentencia de la Sala de Casación Social vinculada con relación a un poder otorgado a una persona jurídica, donde fallece el representante de la empresa jurídica y considera la Sala de Casación Social que por haber fallecido esa persona natural implicaba como vía de consecuencia que el poder pedía eficacia y validez, cosa que es totalmente descabellada y no tiene sentido. Tanto así que al poco tiempo salió una sentencia de Sala de Casación Civil señalando expresamente todo lo contrario. Salió como a los 3, 4 meses de esa decisión de la Sala de Casación Social, como indicando, mira, eso no es el criterio de esta Sala de Casación Civil, no consideramos que eso, que el fallecimiento de algún miembro autorizado por los estatutos que pueda otorgar poder traiga como consecuencia la pérdida de la validez de ese documento. Pero no obstante eso, sí considero que algo de llamar la atención y tal vez buscar la corrección por parte de los responsables y a quien les corresponda eso, buscar esa memoria histórica del avance y evolución de las distintas instituciones jurídicas, ya sea en materia de compraventa, ya sea en materia contractual, ya sea en lo que se deba entender la manera de denunciar, por ejemplo, los vicios ante la Sala de Casación Civil, el cómo se debe interpretar la protección de ciertos derechos, como en acciones reivindicatorias, como en las acciones posesorias, y así sucesivamente, porque pareciera que al haber cambio de los magistrados, hay cambio de personal también, y no quedan como unos descriptores o unos sentencias relevantes para que puedan ser consultadas por las personas que llegan con posterioridad a los fines de darle coherencia a eso que ya viene siendo establecido y desarrollado por las distintas salas para brindar seguridad jurídica. Lo que no significa que esos criterios no puedan ser cambiados, pero no es lo mismo cambiar el criterio de repente, sorpresivamente, que hacer un análisis de qué es lo que ha venido diciendo la sala, efectuar un razonamiento del por qué considera que ese criterio se tiene que abandonar y establecer uno. Perfecto, profesor. Los amigos de YouTube me piden que si puede repetir los números de la sentencia. Yo la de la que estamos comentando hoy, la sala de Casación Civil, que es la 755, ya les copié el dato, pero tienes el dato de la que mencionaste de la Sala Constitucional. Sí,
El de la Sala Constitucional es la número 878 del 20 de julio de 2015. 20 de Eso es julio. 20 de julio, sí, con L de Luis. Ujú. Lo importante de esa sentencia, si no me equivoco, el ponente fue Marcos Tulio Dugarte y Cesta de los Panes, suelen llamar porque fue una de las partes involucradas. Lo relevante de esa sentencia es que se busca a través del análisis doctrinario de diferentes autores como Luciano Lupini, Candelaria Domínguez, etcétera, establecer la naturaleza propia y las características propias que tienen los contratos de opción a compraventa, que no son que son esas promesas unilaterales y no son esos contratos preliminares bilaterales que solemos realizar nosotros. Y por eso en esa misma sentencia de la Sala Constitucional, reitero, vinculante, como esta sentencia de la Sala de Casación Civil que estamos comentando, señala hacia el final de esa sentencia que los jueces, cuando les sea presentado un contrato, deben analizar las cláusulas, deben observar las manifestaciones de voluntad de las partes en ese instrumento contractual a los fines de determinar realmente, independientemente de cómo llamen el contrato, opción a compraventa, tratativa, no importa qué nombre le den, observar si de la naturaleza y de los elementos que surgen y que derivan de ese contrato, se trata realmente o de una promesa unilateral o bilateral o de un contrato preliminar unilateral o bilateral, porque dependiendo que sea uno o sea el otro, las consecuencias jurídicas y los efectos que va a tener la sentencia que se decide resolviendo ese conflicto en relación al contrato va a ser distinto, como señalamos brevemente en la exposición. Y no hay que olvidar tampoco, como nos lo recordaba nuestra muy querida profesora María Candelaria Domínguez Guillén, el principio de la buena fe que debe estar implícito en la interpretación de los contratos. Profesor, bueno, todavía no hay más preguntas, pero para cerrar la idea quería hacerle un comentario. Actualmente ha aumentado significativamente el número de contratos de esta naturaleza, normalmente denominados opción, aunque podríamos analizarnos en el fondo a ver cuál es su verdadera naturaleza. Pero han aumentado y creo que responden a una realidad económica que está viviendo, forma que se le hizo a la ley de significativo de sus aranceles. Muchas personas han optado por firmar este tipo de acuerdos preliminares o contratos de acción porque los aranceles salen más económicos que registrar un contrato de compraventa. ¿Qué opina usted de esa realidad que parece que subyace ahí como respuesta a esta nueva problemática? Claro, fíjate, me voy a ir incluso con el contrato de opción a compraventa, el PRO, que viene siendo la promesa unilateral. En ese contrato, como señalé, el vendedor manifiesta su voluntad irrevocable de hacer la venta. Es decir, está sujeto a que el optante, el que piensa adquirir el inmueble, manifieste su voluntad de si va a comprar o no. Si manifiesta la voluntad, ya se perfecciona la venta. Así de fuerte es la consecuencia de este contrato, pero aquí hay una peculiaridad. ¿Cuál es esa peculiaridad? Para yo poder exigir que esa promesa unilateral se convierta en venta ya con mi manifestación de voluntad, de aceptación de esa oferta, de esa opción a compra-venta, yo debo demostrar que cumplí con mis obligaciones. Si yo no demuestro a lo largo del juicio que yo cumplí con mis cargas, con mis deberes contractuales, hay un incumplimiento de contrato y por lo tanto no puedo pedir las consecuencias de este contrato de acción o compraventa y la contraparte podría alegar la excepción no ad plentis contractum. ¿Por qué? Tú no cumpliste, yo no cumplo. En los otros modos donde se puede celebrar este tipo de contratos de ventas de inmuebles, donde se trata de
evadir, como bien señalaste tú, esos aranceles tan altos por parte de los registros en Venezuela, podemos observar que también esa misma sala constitucional en esta sentencia dice que cuando las condiciones contractuales, y por eso manda a los jueces a analizar las cláusulas y a analizar las voluntades de las partes, cuando observamos en esas cláusulas el precio, imaginemos, el precio de opción a compra-venta o esa contrato preliminar bilateral es equivalente al 80% del valor del inmueble, nadie podrá considerar o nadie podrá pensar que se trata realmente de esa promesa bilateral mal llamada opción a compraventa, sino que se va a realizar, o se está realizando, se está efectuando efectivamente un contrato de compraventa. Frente a esta situación, los registros y notarías han estado haciendo en algunos casos observaciones en este mismo sentido, señalando, mira, si tú estás dando el 80% del valor del inmueble, tú no puedes decir que es una opción a compraventa, porque ¿qué opción es esa donde yo estoy dando ya más de la mitad del valor del inmueble? Y lo otro es que este tipo de contratos, posteriormente, si yo quiero hacer valer mi derecho real, actuar como dominos frente a los terceros, en algún momento yo voy a tener que protocolizar de manera formal esa venta simulada, ficticia, o donde se buscó una manera distinta para tratar de ocultar la verdadera intención de las partes. Voy a tener que finalizar presentando ese documento al registro ya como una compraventa tal cual como es, porque al final el Estado o el tercero o cualquier persona que se pudiese ver afectada pudiese demandar la simulación de ese contrato por las condiciones de esas cláusulas que están contenidas en ellas mismas, y de igual manera no voy a poder escapar de los efectos y consecuencias jurídicos que implica un verdadero contrato de opción, de un verdadero contrato de compra-venta, así yo lo llame contrato de opción a compra-venta, sea un contrato preliminar, o sea un bilateral o unilateral, o sea una promesa unilateral o bilateral. No sé si con eso respondí tu Sí, pregunta. sí. Sí, sí, porque es que veo que es una tendencia, claro, entiendo que no hay mala fe de las partes al cerebro, sino lo que buscan es poder hacer un negocio y ahorrarse al menos un monto, porque los montos de registro de notarías aumentaron, o al menos de registro aumentaron significativamente, que obviamente impiden a muchas personas poder llegar a un acuerdo porque los montos son muy altos de registro, entonces recurren a esas opciones. Que podríamos verlo de manera paralela, incluso un reconocimiento por parte del propio Estado que crea esta política cuando crea la ley de emprendimiento, donde justamente lo que busca es exonerar el registro de una compañía anónima, porque actualmente muchos pequeños emprendimientos no tienen los recursos para poder constituirse y formalizarse como una compañía, y recurren entonces a esta opción que el propio Estado crea de manera paralela. Sí, bueno, aquí, fíjate, yo creo que deberíamos hacer una distinción entre lo que vendrían siendo estos contratos de inmuebles vinculados a esta sentencia y el caso que mencionas tú en materia mercantil de la inscripción de pequeñas y medianas industrias y las facilidades que le está dando. Algo que ocurre aquí también es que la ley del notariado, de registros y notarías, establece en sus articulados los porcentajes y los montos que se tienen que pagar por las diferentes actividades o documentos que se desean protocolizar o autenticar entre los registros de notarías. Utilizan como, no sé si llamarlo moneda, pero moneda de referencia, vamos a decir, o comunidad, mejor, comunidad de referencia, utilizan al petro. Que el petro sabemos que en Venezuela está anclado a $60, eso no cambia. Un petro son $60. Lo que va a variar es el valor del petro en bolívares, pero no en dólares. Entonces, al cambiar el valor del petro en bolívares, eso es lo que va a hacer que suba o baje o se mantenga, dependiendo de lo que ocurra en el país, el valor de los aranceles. Cuando nosotros entonces seguimos viendo la ley del registro notariado, establece rangos y parámetros en base al valor
en petros de los inmuebles. Y según eso va desde, si mal no recuerdo, desde 0,5 petros hasta 2 petros. A eso se le va a sumar, porque no solamente eso es ese valor, se le va a sumar otras actividades que debe realizar el registro en la notaría, en petros también, que se van a sumar a ese monto general. Entonces empieza a ver que sí, cantidad de testigos, cantidad de folios, tipos de declaraciones, etcétera. Y eso puede ir aumentando. Cuando se tiene claro cuántos petros representa el documento que se está presentando junto con todos estos anexos, los montos suelen ser inferiores a los que usualmente suele decir el registro o la notaría. Por eso sería bueno que las partes, cuando piden su planilla única bancaria y le saquen el cálculo, pidan explicación de cómo se saque ese cálculo, a los fines de ver y verificar si efectivamente eso corresponde con lo establecido en la ley de registro de notaría, que además la ley obliga al ente rector, al SAREN, publicar o sacar providencias donde establezca esos montos, porque hay varios de esos rubros que son rangos. Es decir, el SAREN puede establecer un límite entre 0,25 o 2 petros y así va variando. Entonces, por eso es publicar la providencia a los fines de, en esos rubros que sí hay rangos, porque hay otros que son fijos, diga cuál es el rango que se va a utilizar. Y cuando uno suele ir a los registros de notaría, uno se consigue pegado en la pared o pendones donde está establecida esas providencias en las que se indican los valores que tiene cada uno de esos rubros para la protocolización o autenticación de los documentos. Y esos, los que están ahorita publicados, son exactamente iguales a los que están en la ley. No hay modificación. Por lo tanto, si usted agarra la ley de registro de notaría y saca su cálculo, puede llegar de una vez allí. La página del SAREN también tiene un enlace donde las personas previamente a ir al registro mercantil, civil o inmobiliario, puede presentar el inmueble para que saque un cálculo y tener una idea del valor. Lo otro que se tiene que tomar en consideración es que los registros, en el caso de los inmuebles y en el caso de los registros mercantiles, en relación al objeto de la empresa que se desee protocolizar, tienen unos valores. Es decir, comienzo con los registros mercantiles. Si yo deseo inscribir una empresa mercantil dedicada al rubro de zapatos, y capital que me exigen va a ser distinto a una empresa que se va a dedicar al rubro de restauración, es decir, de restaurantes. Igual, si deseo inscribir una empresa vinculada al rubro de hidrocarburos, también tendrá otro monto de capital y me exigirán además otro tipo de documentación exigidas por la ley que me tiene que dar los órganos competentes como el Ministerio de Energía y Petróleo. En el caso de los inmuebles, el SAREN establece como unas tablas del valor por metro cuadrado de los inmuebles dependiendo de su ubicación. Y al ser así, llega el registrador, pone el inmueble en el sistema, porque tenemos un sistema donde colocan el inmueble, el metraje del inmueble, y eso le va a arrojar un valor de ese inmueble en esa zona, que no siempre está actualizado o ese valor a los precios reales actuales, porque estos precios son fluctuantes en el mercado, en la vida real, y eso a veces choca y colida con los emolumentos y las tasas, contribuciones y los impuestos que se tienen que pagar por la protocolización o la venta del inmueble. Frente a esa situación, entonces se puede pedir la reconsideración al registrador, se puede pedir el ajuste e incluso dirigirse cartas directas al SAREN. Si imaginemos el supuesto del caso de una persona que no tiene recursos económicos, pero por vía de herencia recibe un inmueble, yo qué sé, en Valle Arriba. Cuando desea protocolizar el inmueble para tener la titularidad efectiva de ese bien, resulta que lo que tiene que pagar por tasas más impuestos sobrepasa sus ingresos o sus posibilidades económicas. Más bien, ese bien es lo que le va a permitir obtener algún tipo de beneficio económico al venderlo, arrendarlo, etc. Ante esa situación, la persona puede dirigir comunicados al SAREN justificando y demostrando
su situación de precariedad económica a los fines de que se le den ciertas exoneraciones, exenciones o reducciones en los precios a pagar por la protocolización de ese inmueble. Ok. Profesor, bueno, aquí el amigo por YouTube, Fisicópulos, nos manda un saludo y nos dice que es muy interesante el revisar bien las cláusulas cuando no son claras y coquetean entre promesa y compraventa. A lo efecto del análisis del contrato. Juan Alcarrá nos dice que este tema de los registros también incluso ha generado que mucha gente suscriban documentos privados, lo cual obviamente es más peligroso porque el problema de los contratos privados es que no tienen fecha cierta y otras dificultades probatorias. Entonces, bueno, es más delicada la situación. Por aquí también nos escribe Serafín, nos dice en que después de un saludo nos dice, de acuerdo con los nuevos tiempos y gracias a la tecnología de la información y comunicación, ¿qué consideraciones podría hacer en relación a la deuda aún pendiente de la necesaria automatización de los procesos judiciales en nuestro país en función del resguardo de garantías constitucionales? Creo que lo que quiere es que si se puede casar en el contrato algunas medidas que faciliten la automatización si llegara a un tema después procesal. Claro, fíjese, acuérdense el principio de autonomía de la voluntad y que tenemos una ventaja en el ámbito civil donde todo aquello que no sea contrario al orden público, a las buenas costumbres, contrario a derecho, puede ser establecido y acordado por las partes. En ese sentido, en materia contractual, pudiésemos establecer que en caso de realizarse algún tipo de litigio por desaveniencia en la ejecución o cumplimiento del contrato o su incumplimiento, establecer domicilios electrónicos procesales para efectuar citaciones, notificaciones, para remitir documentación, hacer de una vez el reconocimiento de, por ejemplo, los correos electrónicos que sean enviados y recibidos a determinadas direcciones electrónicas, donde ahí ya quedarían como documentos privados reconocidos, teniendo a su vez los efectos de un documento público. Y así sucesivamente podrían establecerse o incorporarse en esas cláusulas contractuales elementos tecnológicos que permitiesen posteriormente en un juicio darle validez y eficacia a estas tecnologías. Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia en el último año, menos de un año, a través se creó una comisión especial para tratar de otra vez reimpulsar la tecnología dentro de los tribunales, llevada por la magistrada Bárbara Cerza de la Sala Político-Administrativa, donde recientemente hizo entrega de unos correos electrónicos oficiales para comunicarse los tribunales con las partes que intervienen en el proceso. Porque si recordamos, en la época de pandemia, por la premura, por la celeridad, se crearon unos correos Gmail, ojo, no quiero decir que porque fueran correos Gmail eran malos, no servían, para que se efectuasen este tipo de comunicaciones. Y esos correos Gmail, para tratar de darle un respaldo institucional, formal y de seguridad jurídica, creó la Sala de Casación Civil una página donde señalaba cuál era cada uno, pero lo lógico es que cada tribunal tenga un correo institucional, no creado por la premura, por cualquiera de estas páginas o empresas de correo electrónico, para hacer ese intercambio de información. Entonces, de esa forma, se hizo entrega a los tribunales de esos correos oficiales para efectuar estas actuaciones durante el proceso e igualmente han tratado o han buscado entregar servidores y otros equipos dentro de las limitaciones presupuestarias a los tribunales para que se aceleren y realicen audiencias orales o audiencias telemáticas en los procesos en los cuales sea necesario o se puedan realizar este tipo de actividades. Perfecto, profesor. Una última preguntita antes de terminar, porque sé que el tiempo conspira contra nosotros. Hay dudas sobre el año de la sentencia de la Sala Constitucional que acaba de mencionar. ¿Me puede repetir el año en que se dictó? 2015. 2015, 20 de julio del 2015.
20 de julio del 2015. Panadería Cesta de los Panes es una de las partes. Marcos Tulio Dugarte, el ponente. Ok, perfecto. Bueno, profesor, ya estamos llegando al tiempo límite de nuestra actividad de hoy. Bueno, quiero darle las gracias infinitas por la colaboración. Veo que mucha gente se interesó porque en realidad, aunque la jurisprudencia siempre ha sido un tema a debatir, bueno, al menos incentiva la investigación, la curiosidad, y eso es muy positivo en este mundo donde los abogados obviamente no podemos quedarnos estáticos, más aún cuando ya nos está soplando por aquí la inteligencia artificial y ello debe ser vista como una herramienta y no como un peligro, pero obviamente hay que hacer los estudios respectivos. Finalmente, quiero comentarle algo a toda la audiencia que de lo que estábamos hablando hace rato sobre el valor de la jurisprudencia y su precedente. Actualmente el CIDE, que es una organización que está trabajando mucho aquí en Venezuela, está digitalizando la famosa Gaceta Forense para poder tener acceso a un montón de decisiones que si bien se dictaron bajo otros ordenamientos que se encontraban vigentes en esa época, pues obviamente sí hay un cúmulo de información que mantiene su vigencia y su utilidad, porque recordemos que, por ejemplo, nuestro Código Civil actualmente vigente, en realidad la última reforma se hizo en el 82 y fue aprobado en el 42, o sea que toda esa jurisprudencia de todas esas décadas todavía tienen valor en gran sentido. Igual podríamos hablar del Código Penal o el Código de Comercio, que creo que es el 55 y fue una reforma también puntual, y así sucesivamente. Entonces vemos que efectivamente podríamos rescatar ahí esa memoria histórica donde, bueno, vamos a encontrar nombres tan importantes como Loreto, como eh, Corredor, Duque Corredor, Duque Sánchez y otros grandes magistrados que aportaron tanto a la cultura venezolana y que obviamente esas sentencias todavía mantienen valor, no solamente histórico, sino también aplicación práctica. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho de agradecer a los amigos de Universita, de la Fundación, por siempre estar allí dándonos el apoyo tecnológico, y no sé si quiera dar unas palabras de cierre. Sí, bueno, creo que es relevante lo que estás diciendo tú. La última reforma del Código de Comercio del año 55-56, la última reforma del Código Civil en materia de obligaciones y contratos fue en el 42, en materia de familia fue en el 82. Y a veces los abogados y las personas y las generaciones piensan que el pasado está y ya no importa. Y es todo lo contrario, hay que ver la evolución de las instituciones y a veces las instituciones no varían mucho. Y aunque se hayan modificado las leyes y hayan sido reformadas y actualizadas, se mantiene la interpretación o el análisis de ciertas instituciones. Por ejemplo, doy un ejemplo puntual. En una investigación que yo realicé, conseguí una jurisprudencia vinculada con algo que yo me imaginaba, pero no había conseguido hasta ese momento respaldo, en relación a que en los interdictos posesorios, la jurisprudencia de los últimos años, varias décadas para acá, ha dicho que cuando quien produce la perturbación de la posesión es el arrendador, el arrendatario no puede ejercer el interdicto posesorio, sino que tiene que irse por la vía del cumplimiento contractual. Cosa que no, en mi opinión, no tenía sentido, porque lo que busca esta institución es proteger la perturbación independientemente de quién, tanto así que el Código Civil habla que incluso contra el dueño. Si se puede contra el dueño, mucho más contra el arrendador, que puede ser o no ser dueño. Entonces, ahí observamos cómo esta jurisprudencia que conseguí, si no me equivoco, del año 42, que hacía este análisis y efectivamente decía lo que acabo de comentar, guarda una lógica y un sentido jurídico con eso. Y efectivamente también lo que señalabas tú de la inteligencia artificial, donde se está hablando de jueces electrónicos o de abogados o consultas jurídicas ya a través de la inteligencia artificial, y ahorita está de moda que sí, el dinosaurio con las profesiones, y salen los abogados también, que van a quedar de modé y olvidados. Bueno, habrá siempre factores que una inteligencia artificial, por lo menos actualmente, no podrá realizar y que necesitará de la intervención del ser humano.
y independientemente de que usemos estas tecnologías, hará falta siempre la presencia de las personas naturales. Y otro elemento que se tiene que tomar en consideración con estas tecnologías es lo que tiene que ver con la protección de datos, que es muy importante y donde nuestro país está muy atrasado, no solamente a nivel mundial, sino también regional, donde no tenemos una ley especial de protección de datos y tenemos que arañar en el ordenamiento jurídico y una que otra jurisprudencia muy aislada que ha hablado sobre el tema para tratar de obtener protección sobre ellos. Bueno, profesor, excelente, muchas gracias. Y más bien quedaron muchas cosas interesantes en el aire que de repente podríamos abordar en otras reuniones más adelante. Profesor, muchas gracias por acompañarnos y con esto, bueno, concluimos nuestra actividad. Muchas gracias a los que nos están viendo y esperamos reunirnos el próximo mes, segundo lunes de cada mes, con otra interesante ponencia en el marco de la cátedra doctora María Candelaria Domínguez Guillén. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.